de la materia. Ustedes saben que la estructura, la materia es la parte más pequeña de la parte más pequeña de la materia se le llama átomo. La palabra átomo deriva de la palabra a, del verbo del latín griego, que significaba sin, y el tomo significaba parte. Entonces, la palabra átomo significaba sin parte. En el átomo tenemos una historia. El primero en descubrir el átomo y definir el concepto de átomo, que significaba sin parte, fue el compañero Leucipo y Demócrito. Leucipo y Demócrito eran unos griegos que ellos lo que se tomaron fue la molestia de partir un pedazo de papel y decían que se iba partiendo en pedazos más pequeños, más pequeños y más pequeños. Iba a llegar un momento en donde ya no se podía partir más, y a esa parte le llamó átomo. Otra persona en hablar de átomo fue el compañero Aristóteles, pero no hablaba de átomo exactamente, sino que decía que la materia estaba formada por los 5 elementos, que era aire, agua, fuego y tierra. Los 4 elementos, perdón. Entonces, logramos observar en cuanto a la historia del átomo, que los primeros en hablar de átomo fueron los griegos, ¿no? Posterior a eso, recuerden ustedes que pasó mucho tiempo en hablar nuevamente de átomo cuando la iglesia, que era el Imperio Romano, se extendió, y la Iglesia Católica decía que no se podía hablar de algo diferente a lo que en la iglesia y la religión estaba estipulado. Por lo tanto, hubo un tiempo largo y prolongado donde no se habló más de átomos, hasta el año de 1810, donde se formuló el primer modelo atómico, el modelo atómico de John Dalton. John Dalton formuló su modelo atómico en 1808 y se basaba fundamentalmente en definir el concepto de átomo. Él decía que el átomo, la palabra átomo venía del verbo griego sin partes, era la parte más pequeña de la materia. Él decía que el átomo era indivisible, que no se podía dividir y que era indestructible. Además de ser indivisible y además de ser indestructible, el átomo estaba la unión de átomos iguales, podían formar elementos, y la unión de átomos diferentes podían formar compuestos. Teniendo claro eso, esa era la formulación de John Dalton. Él hablaba de que la unión de átomos iguales podían formar elementos y la unión de átomos diferentes podían formar compuestos, como se observaba a continuación, como lo logran observar allí. Luego, después de mucho tiempo que se habló de átomo, que era la parte más pequeña de la materia, que era indivisible y que era indestructible, y que la unión de átomos iguales formaban elementos y de átomos diferentes formaban compuestos, se formuló otra teoría luego en el año de 1890 y pico, casi 100 años después, donde se habló específicamente, de otro modelo atómico llamado el modelo atómico del pudín con uvas pasas, formulado por J.J. Thomson. ¿Entendido? Vamos a parar hasta ahí un momentico. J.J. Thomson, el primero en hablar del modelo. Momentico, jóvenes.
con el desarrollo de la clase. ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando, jóvenes? Eduardo, deshabilita el audio, mijo. Sí se escucha, profe. Bueno, entonces continuamos con JJ Thomson. Recuerden que JJ Thomson era un científico que hablaba del modelo de pudín con uvas pasas. Él decía que el átomo ya no era como lo formulaba Dalton, que era una bola donde nada más decía que el átomo era indivisible e indestructible. Acá no, acá JJ Thomson hablaba de que el átomo tenía unas partículas muy pequeñas y unas cargas que eran positivas y unas negativas. ¿Por qué le llamaron el pudín con uvas pasas? Porque él comparaba el átomo como si fuera un pudín, donde la crema eran las cargas positivas y las uvas pasas eran las cargas negativas. Eso era lo que hablaba JJ Thomson. Luego, después de JJ Thomson, vino otro modelo que era prácticamente JJ Thomson fue profesor de la Universidad de Cambridge y luego tuvo un discípulo, un estudiante, un aprendiz que superó al maestro, que fue Rutherford, que luego en el año de 1900, más o menos 1900, superó al maestro diciendo que el átomo que formulaba JJ Thomson no era cierto y que el modelo atómico de él era mucho mejor al modelo que predecía su maestro. ¿En qué consistía el modelo de Rutherford? Rutherford agarró una lámina de oro y la comenzó a bombardear con rayas de luz, como muestra la figura. Al bombardearla se daba cuenta que muchos rayos pasaban y poquitos se devolvían. Entonces él concluyó que el átomo era más vacío que núcleo. Si el átomo hubiese sido como el formulado por JJ Thomson, todos los rayos de luz se devolvieran. Pero no era así. La mayoría pasaban y pocos se devolvían. Entonces, el átomo es más vacío que núcleo. Por lo tanto, él formulaba que su átomo era un núcleo pequeñito donde alrededor giraban locamente los electrones y en el núcleo pequeñito estaban los protones, que eran cargas positivas, y los neutrones, que eran cargas neutras. Y alrededor de él giraban los electrones de manera loca. Ese fue el error. Rutherford manejaba el modelo atómico de él como si los electrones giraban de manera loca, no de manera organizada y ordenada. Eso hizo que en el año de 1913 saliera una lumbrera llamada Niels Bohr, y Niels Bohr mejoró el modelo de Rutherford. Niels Bohr decía que el átomo tenía electrones, obviamente girando alrededor del núcleo, pero no de una manera desorganizada, sino de una manera organizada. Y a ese modelo le llamó modelo del sistema solar. Comparó al átomo como un sistema solar, donde los electrones giraban alrededor del núcleo de forma organizada en órbitas, comparando el Sol como el núcleo y los electrones como los planetas que giraban alrededor del Sol. ¿Entendido? Hasta ahí vamos bien. Luego, este modelo de Niels Bohr superó al modelo de Rutherford, que no era un modelo organizado. Pero el modelo de Niels Bohr no fue el último. ¿Por qué? Porque Niels Bohr se dio cuenta que había desorganización de los átomos y que se podían organizar de una manera diferente. Él los organizó, pero en órbitas, no en orbitales. Entonces, ¿qué pasó? Que Sommerfeld y Sidman y otros científicos como Brooksby, Schrödinger, dijeron que el átomo tenía órbitas, pero no órbitas como tal, sino que definieron la órbita que giraba de los electrones alrededor del núcleo, no como una línea recta, sino como un espacio, como lo logran observar en la diapositiva. Ahí giraba el electrón en ese espacio que aparecía ahí, un espacio fucsia. Eso podía decir que los electrones no giraban en órbitas, sino en orbitales. Y a ese modelo le llamaron el modelo cuántico ondulatorio, que es el modelo actual del átomo, el modelo que hoy está vigente en la comunidad científica. ¿Entendido? Entonces, hablamos de diferentes modelos
Recapitulemos. En la historia, el primer modelo fue el de John Dalton en 1800. Luego el modelo de Thomson, que era el modelo de pudín con uvas pasas. El modelo de Rutherford, que era un modelo donde los electrones giraban locas alrededor de él. El modelo de Niels Bohr, donde giraban en órbitas. Y el modelo de Sommerfeld y Sidman, incluyendo Brucklich y Schrödinger. Hasta Albert Einstein participó de la creación de ese modelo cuántico ondulatorio. No hablaba de órbitas, sino que hablaba de orbitales. ¿Entendido? Entonces, eso, en términos generales, son los diferentes modelos atómicos que existieron en la historia desde el inicio, cuando habló Leucipo y Demócrito de átomos, hasta el final, en estos días, donde se habla del modelo cuántico ondulatorio, que es el llamado modelo actual.